¿Qué descripción puedes hacer del nivel de presencia e intensidad de los femicidios en el Uruguay dentro de un contexto de los últimos 10 años, por marcar una fecha, de lucha por parte de los movimientos feministas para reivindicar su causa y para contrarrestar un patriarcado que se está tornando, a mi entender, cada vez más violento? Bien, lo primero que hay que decir, creo, vinculado a justamente el impulso de las organizaciones sociales, es que gracias a ese impulso hoy podemos hablar de femicidios, ¿no? Que esto también va de la mano con haberlo tipificado como femicidio en 2017. Antes se hablaba de homicidios, de crímenes pasionales, de cuestiones que quedaban adentro Ujú. de los hogares, que nadie se metía. Entonces creo que una primera cosa ahí para decir es eso, que por suerte estamos usando una palabra, la palabra femicidio, para referirnos a estos crímenes que tienen razones, motivos de género y que tienen que ver con esta violencia estructural que mencionabas recién al principio, de odio hacia las mujeres. Respecto a lo que está pasando en Uruguay y lo que Ujú. está pasando, me preguntabas hace 10 años, por ejemplo, cuál es el panorama. Lo que se ve en realidad es que el promedio de femicidios en los últimos años ronda más o menos en la misma cifra, en el entorno de los 20 por año. Hubo años en los que hubo más, hubo años en los que hubo menos, pero en realidad desde las autoridades de INMujeres, por ejemplo, resaltan esto, ¿no? Que el promedio se ha mantenido y eso en realidad no es una buena noticia, ¿no? Porque significa que no han disminuido. El año pasado, las organizaciones sociales, en el marco del 25 de noviembre, del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, denunciaba una escalada de femicidios, ¿no? El año pasado concretamente. Y este año la situación no parece ser mejor, así que me parece que es un tema que se tendría que abordar con más, primero con más reconocimiento del problema y se tendrían que invertir más atención y más recursos para combatirlo, porque eso, la realidad, las cifras demuestran que no es un problema que está disminuyendo o que estamos mejor. Todo lo contrario, todo indica que estamos peor. Tomando en cuenta que tú cumples una tarea de comunicador y de periodista en un medio que tiene una sección concretamente vinculada al feminismo y a acentuar esta causa. En los medios de comunicación, ¿cuál es el grado de responsabilidad que tienen precisamente para que no se informe, para que la gente no tenga conciencia, para que no se contribuya a educar a la sociedad sobre este tema? Bueno, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme porque construyen realidad, ¿no? Construyen relatos eh, y también construyen, en definitiva, opiniones y la opinión pública, ¿no? Entonces es fundamental que este tipo de hechos se cubran con la responsabilidad que corresponde, con una perspectiva de género que ayude, que contribuya a enmarcar este tipo de crímenes en un fenómeno más grande, más amplio, más estructural, que es la violencia de género, que no se presenten como hechos aislados, porque no lo son, ni como hechos que tienen que permanecer en la esfera privada, o que son problemas de pareja. Eh, Tiene que haber un cuidado muy específico en lo que tiene que ver con la víctima, que la víctima, en este caso, en los casos del femicidio, por ejemplo, no es solo la mujer asesinada, sino también su familia. Entonces hay que pensar bueno, en no culpabilizar a la víctima, cosas que, voy a mencionar algunas cosas que se pueden llegar a hacer en una mala cobertura de este tipo de casos. Culpabilizar a la víctima, ¿no? Esto de decir, bueno, ella lo dejó,
o tenía un amante o cosas por el estilo que hemos leído y escuchado en estos años. Em, no revictimizarla, no dar detalles de su vida privada que no contribuyen para nada a la noticia, digamos. Dar una noticia de femicidio, más allá de lo noticioso, de los detalles concretos de cada caso, ¿no? De cómo pasó, quién fue el agresor, y los detalles judiciales, por ejemplo, creo que tienen que contribuir este tipo de coberturas a generar conciencia en la sociedad de que se enmarcan en una problemática más amplia, más estructural, que vivimos todos los días, y que en los casos más extremos terminan en femicidio, pero hay otras situaciones que no terminan en el femicidio que también nos violentan diariamente. Yo creo que la cobertura tendría que ir por ese lado, a generar conciencia sobre eso y no tanto a poner la culpa sobre la víctima, o a correr el eje de la discusión, pensando en qué podrían haber hecho los padres, por ejemplo, cuando se trata de un caso de adolescentes, como en el último femicidio que hubo en Uruguay. Y creo que va un poco por ahí. Creo que en los últimos años se ha avanzado en la cobertura, como decía al principio, ya no se habla más de crímenes pasionales para referirse a estas cosas, pero queda mucho por hacer y me parece que el último femicidio, lamentablemente, y la cobertura en algunos casos, demostró que todavía queda mucho por hacer. Cuando tú hablas de la necesidad de avanzar más, y ahora hablo de colega a colega, o sea, y también me gustaría tu opinión de colega a los colegas que escuchen, y estoy hablando en masculino, en los colegas. Hay una supremacía, o mejor dicho, hay una mayoría de colegas masculinos que hacen las coberturas, desarrollan las coberturas con un criterio patriarcal, machista. Bueno, a mí no me gusta señalar el trabajo de los colegas. Primero que nada quiero decir eso, y menos que menos poner nombres y apellidos. No, no. Lo que sí puedo decir es que hay periodistas, hombres y también mujeres, medios en general, que suelen hacer coberturas, no sé si te diría patriarcales o machistas, pero al menos amarillistas, o que ponen el foco más en detalles morbosos o detalles que quizás te generan más clics, pero que no van a lo fundamental, ¿no? Que es a lo que hablaba antes. Yo hoy en día, agosto del 2023, no me animo a decir que hay compañeros, colegas que hacen coberturas machistas. Se me ocurren algunos nombres que son casos específicos, eh, que en realidad se nota que son personas machistas y a veces reflejan eso El trabajo. en el ejercicio de su profesión. Pero si me limito solo al tema de los femicidios, creo que es un tema, más que nada, yo creo que no es de machismo, sino de no contar con las herramientas necesarias para aplicar esta perspectiva de género que se necesita, eh, y que no tienen la sensibilización quizás en estos temas. Entonces a veces hacen una cobertura global que carece de esta sensibilidad. Entonces nos enteramos de detalles que por ahí aparecen en un acta policial que no vienen al caso, o esto de entrevistar al vecino de la víctima o del agresor, y leer que el vecino decía, me sorprendí porque era muy buena persona, el femicida, cosas que no aportan. Entonces, creo que sí, creo que lo que hay en los medios, en algunos casos puede ser machismo, pero creo que sobre todo es falta de herramientas. Y no quiero decir en esto que todos sean inocentes, ¿no? Porque a veces creo que la falta de herramientas viene de la mano de que no hay un interés para tenerlas, ¿no? Para conseguirlas, para capacitarse. Entonces creo que está todo conectado. Stephanie, vamos a un cambio de ADN, no solamente en el
trabajo de comunicar estos hechos, sino, como tú también hablabas, de la educación, de los recursos. Es decir, hay una complejidad compartida sobre un tema que ya debería ser universal, pero creo que se está trabajando todavía en eso. No hemos llegado a tener un entendimiento universal sin fronteras, sino que lamentablemente se sigue observando este tipo de incomprensiones frente a lo que es la violencia de género y a la falta de criterio para informar. ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Me parece igual que, como te decía antes, los recursos están, hay organizaciones que cada vez trabajan más para generar guías de cobertura. Creo que este mismo año, creo no, este mismo año, hace pocos meses, se lanzó una guía en la que estuvo trabajando ONU Mujeres, por ejemplo, que es específica de cobertura de femicidios em, para Uruguay, además, que condensa un poco las buenas prácticas que hay que tener en cuenta a la hora de cubrir este tipo de cosas que tienen que ver con todo lo que te mencionaba antes. Pero así como está este manual que es nuevo, hay otras guías que hay que decirlo también, siempre hay mujeres atrás, colegas mujeres trabajando en el tema. Entonces creo que los recursos están, lo que falta creo que es interés, y no solo, no estoy hablando de individualidades, creo que también hay una responsabilidad de los medios que deberían recomendar, por no decir exigir a sus periodistas y a sus editores que se capaciten en estos temas, porque es una temática que además transversaliza todas las secciones. No es que vos por cubrir judiciales tengas que tener esta perspectiva, o yo que, bueno, obviamente trabajo en la sección feminismos, pero está en todos lados, en el deporte, en la educación, en la salud, cualquier tema que se cubra tiene que estar transversalizada la perspectiva de género. Obviamente cuando hablamos de violencias eh, es más necesaria porque es un tema sensible y que, como decíamos antes, puede impactar de manera muy importante en el público, ¿no? La manera en la que yo percibo el problema de la violencia en los medios puede afectar cómo me comporto yo. En ese sentido es un tema más sensible, pero en realidad tendría que estar en la cobertura de todos los temas, ¿no? ¿El Estado uruguayo es un Estado patriarcal? ¿Es un Estado machista? ¿Qué pregunta? Creo que todos los estados eh, tienen una raíz patriarcal porque la sociedad tiene una raíz patriarcal y el Estado forma parte de la sociedad y quienes la componen, quienes lo componen también. Eh, Me parece que somos parte de un sistema y nadie escapa, ¿no? Lo que sí podemos hacer es, desde las personas y las instituciones, empezar a revertirlo y a trabajar en deconstruirlo o en desarmarlo. Entonces, la primera respuesta a tu pregunta es sí, el Estado es patriarcal y es machista, porque el sistema es patriarcal y es machista y no estamos afuera de eso, ¿no? Y el Estado no está fuera de eso, la sociedad no está fuera de eso. Eh, Creo que en el correr de los años, y hay que decirlo, gracias a los feminismos, hay una mayor conciencia de que ese Estado es patriarcal y de que el sistema es patriarcal. Entonces hay como más estrategias para escaparle un poco al patriarcado, pero está inserto en todo, ¿no? En todas las instituciones. Em, entonces, o sea, si empezáramos a diseccionar, creo, cada institución, encontraríamos muy fácilmente, ¿no? La raíz patriarcal. Creo que donde se ve más por ahí es en el Poder Judicial, por ejemplo. No, tampoco me quiero ir por las ramas, pero eh, una de las denuncias más importantes y principales de los feminismos en todos los países es justamente que la justicia es patriarcal, eh, porque no atiende a las mujeres
en tiempo y forma, porque generalmente pone la culpa en las personas que tienen mayores vulneraciones, porque siempre está del lado del hombre y generalmente del hombre que además tiene poder. Y en los casos de violencia de género es donde más se ve y hay un montón de jurisprudencia que lo puede o sea, comprobar, que yo ahora no sé si estaría como para citarla, pero los casos de violencia de género que no se resuelven o en los que no hay condena o donde la condena es claramente simbólica para los hechos que se cometieron, por nombrar algunos, ¿no? Sin también mencionar la falta de capacitación de jueces y de funcionarios del Poder Judicial que también violentan o vulneran los derechos de las víctimas que van a denunciar eh, de varias formas. Y ahora no recuerdo sentencias específicas, pero eh, en otros países hubo sentencias emblemáticas, por ejemplo, en casos de violencia sexual, en los que los jueces prácticamente decían, bueno, pero ¿por qué estabas vestida así? ¿No? O el caso ese aberrante en el que se le exigió a una denunciante de violencia sexual, creo que incluso de violación grupal, que exhibiera qué ropa interior tenía puesta, como para ver si había una provocación. Pero me estoy yendo por las ramas, pero quiero decir, si vamos diseccionando cada institución, creo que encontramos de manera muy fácil el factor patriarcal. Me interesaba y quiero que al lector, a los oyentes, a la audiencia le interesa la opinión de alguien entendido en la materia, de alguien que trabaja cotidianamente en la redacción, en esta lucha, explicar precisamente las responsabilidades del Estado. Responsabilidades que se han observado en el caso Valentina Cancela. Todo lo que me has descrito está claramente evidenciado allí, o sea, hay un cúmulo de fallas del sistema del Poder Judicial que parte de una premisa machista, patriarcal, ¿correcto? Sí, el Estado uruguayo en particular, ahora que estamos hablando de nuestro país, Ujú. eh, ha suscrito a un montón de convenciones y tratados y acuerdos internacionales en los que se compromete a combatir la violencia de género. A nivel local hay múltiples leyes, no solo la ley 19.580 de violencia basada en género, en los que se expresa explícitamente que el Estado tiene esa obligación, no solo de combatir la violencia de género, ¿no? Que parece como muy abstracto, sino de atender a las víctimas que denuncian, de protegerlas y de prevenir que sucedan situaciones de violencia de género. Entonces, esas son las responsabilidades, ¿no? Atender, prevenir, proteger eh, y reparar también. En ese sentido creo que está clarísimo que el Estado es responsable. Entonces, cuando estamos frente a un caso de femicidio, como el de Valentina y como el de Ujú. tantas otras, y sobre todo cuando vemos qué pasó, ¿no? Después de que la mujer es asesinada y se empieza a indagar qué pasó atrás y se ven todos los eslabones cortados que hubo en ese proceso, desde que la mujer denuncia por primera vez en adelante, por supuesto que el Estado es responsable, ¿no? O sea, el Estado es responsable siempre, pero en este caso en el que justamente, por hablar concretamente del de Valentina, ¿no? Ella denuncia, su madre denuncia y no pasó nada, ¿no? De hecho, una de las juezas que estuvo a cargo del caso, la respuesta que hace a la denuncia es intimar, ¿no? A que los dos mantengan una buena relación e intimar a los padres a que cumplan con sus deberes inherentes a la patria potestad. Es decir, nada, ¿no? Es una medida absolutamente simbólica. Y era una Entonces, mujer jueza, y era una era jueza. una mujer, sí, era una mujer.
Lo cual demuestra, ¿no?, que en realidad la falta de capacitación y de sensibilización atraviesa casi prácticamente a todas y a todos. El Estado es responsable y por lo tanto asumir la responsabilidad no es simplemente sacar un comunicado o salir en los medios a decir fallamos, ¿no? Sino es comprometerse a que no vuelva a pasar. Y me parece que eso es lo que no está pasando, porque sistemáticamente hay un femicidio, se produce una conmoción gigante, en algunos casos más que en otros, hay autoridades o representantes del Estado que salen a decir, creo que fallamos en esto, o directamente dicen fallamos, pero asumir la responsabilidad no es solo asumir la culpa o decir fallamos, sino que es comprometerse a que no vuelva a pasar. Y si miramos para atrás nos damos cuenta que ese compromiso no está del todo asumido porque sigue pasando, ¿no? Cuando me refiero a hacer cosas para que se evite, es justamente para empezar, poder implementar todo lo que dice la ley de violencia de género, ¿no? Empecemos por ahí, tenemos una ley sancionada a fines del 2018 que en realidad tiene como una hoja de ruta muy clara de todo lo que puede hacer el Estado para prevenir y erradicar la violencia de género y atender a quienes sean víctimas. Sin embargo, o sea, si esa ley se aplicara a cabalidad, yo creo que la situación estaría mucho mejor. El tema es que en todos estos años, casi 6 años, no se ha implementado todo, eh, faltan recursos, las organizaciones feministas denuncian desde el primer día que se asignan recursos, se van asignando recursos como de a puchito, y bueno, la situación es esta en la que estamos. Después hay otras cosas como paralelas que se pueden ir haciendo desde otros lugares, ¿no? Pero lo que es central es que la ley que justamente se creó y se aprobó en el Parlamento para combatir este problema se implemente en su cabalidad, ¿no? Es como el primer paso que parece evidente y sin embargo seguimos esperando. Desde tu ángulo, cómo hay que trabajar, quizás dentro de los colectivos, dentro del feminismo activista, cómo hay que trabajar para que la sociedad, las mujeres menores de edad y no menores, tengan credibilidad y tengan confianza en todo este sistema que está fallando recurrentemente, porque evidentemente ya está claro que hay fallas, ya es difícil eludir esa respuesta, pero percibo de todo este diálogo que hay una faceta muy vulnerable, que es la falta de credibilidad. Escuchando a la mamá de Valentina decir, tantas veces avisé y denuncié en el juzgado de familia y no tuve la respuesta y ahora pasó lo que pasó. ¿Cómo trabajar en el sentido preventivo y en este punto? Bueno, es una pregunta difícil porque en realidad la credibilidad no es algo que se imponga, ni tampoco la confianza. Yo creo que se construye y se construye con medidas y con acciones concretas y con soluciones. Yo creo que no, no es posible en este momento y sería hipócrita que yo o las organizaciones feministas o cualquiera salgan a decir confíen en el sistema sin, sin decirles lo que les puede pasar una vez que confían en ese sistema, ¿no? O sea, creo que el mensaje es sí confíen en el sistema, pero me parece que el mensaje que tenemos que mandar no es a las mujeres y a las adolescentes y a las niñas, sino al Estado. Hagan algo para que realmente las mujeres confíen en que cuando van a denunciar van a estar protegidas, en que cuando, no sé,
van a hacer una denuncia a una comisaría, no les van a mandar de vuelta a la casa. Me parece que es un trabajo que tiene que empezar en el Estado, ¿no? Y en las instituciones involucradas en el recaer del problema. Yo creo que el mensaje más responsable que podemos dar es sí denuncien cuando estén en estas situaciones, eh, no hay que dejar de denunciar, pero por otro lado, me parece que la tarea, o sea, los deberes son del Estado, ¿no? La deuda está ahí y creo que el primer mensaje que, que conmociona y que se libera una vez que hay un femicidio como el de Valentina y como el de otras que denunciaron y aún así terminaron siendo asesinadas por sus parejas o por otros hombres de su entorno, es nos dicen todo el tiempo que denunciemos, ¿no? Pero denunciamos, o nos cuestionan cuando no lo hacemos, ¿no? ¿Por qué no denunciaste? Bueno, vamos, denunciamos y aún así nos matan. Entonces, me parece que acá no hay que darle un mensaje a las mujeres en el sentido de que las mujeres hacemos lo que podemos, ¿no? Si podemos, denunciamos, si no podemos, buscamos otras formas de contención. El mensaje hay que dárselo al Estado y es eso, reconozcan que el problema es grave, tomen acciones para encararlo y dejen de cuestionar a las mujeres que en realidad hacen lo que pueden con la protección que tienen.